Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que ha encendido la chispa de la pasión en muchísimos corazones, el romance, o la posibilidad de romance, entre dos estrellas turcas que nos robaron el aliento, nos hicieron suspirar y soñar con el amor verdadero. Sí, amigos, estoy hablando de la inolvidable pareja que protagonizó Erken Cikus, ese fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Para muchos, la magia que emanaba de la pantalla traspasó la barrera y se convirtió en algo más, una realidad llena de magia, misterio y, por supuesto, un sinfín de especulaciones. ¿Están listos para revivir, para recordar y para sumergirnos de lleno en este emocionante romance? Entonces quédense conmigo porque les prometo que este vídeo les va a encantar. Vamos a desentrañar los entresijos de este apasionante relato, a analizar cada detalle, cada gesto, cada rumor y cada declaración que alimentó la esperanza de los fans y que por un tiempo convirtió a Can Yaman y Demet Özdemir en la pareja soñada por excelencia. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, permítanme recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, estarán al día con todas las noticias, chismes y análisis del fascinante mundo de las series turcas. Ya saben, un simple clic, un like y a disfrutar de la magia que nos brindan estas producciones que nos hacen vibrar el alma. No se lo pierdan. Hoy en este vídeo especial, vamos a sumergirnos en la historia de amor, o posible historia de amor, que mantuvo a millones de personas pegadas a la pantalla, que generó ríos de tinta en las redes sociales y que durante un tiempo pareció ser mucho más que una simple actuación. Vamos a analizar a fondo los rumores que surgieron, las pruebas que se presentaron, los gestos que nos dejaron pensando y las declaraciones que en ocasiones alimentaron la esperanza de ver a nuestros amados Sanem y Can, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, convertidos en una pareja real fuera del set. Fue todo una estrategia publicitaria hábilmente orquestada, una campaña de marketing para mantener el interés en la serie, ¿o realmente hubo algo más entre ellos? ¿Quién dio el primer paso en esta danza de sentimientos? ¿Qué pistas nos dejaron para que pudiéramos armar el rompecabezas de su relación? ¿Cómo podemos discernir la realidad de la ficción en un mundo donde la línea entre ambos se vuelve tan difusa? Acompáñenme en este viaje apasionante, en este recorrido por la memoria, para descubrir todos los detalles de este romance que para muchos fue una verdadera historia de amor. Prepárense para revivir momentos inolvidables, para analizar cada detalle y para sumergirnos en el universo de Erken Cikus una vez más. La serie Erken Cikus fue, sin duda, un fenómeno global. Conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades, traspasando fronteras y barreras culturales. La trama, llena de enredos, comedia, momentos agridulces y un romance que nos robaba el aliento, fue el ingrediente perfecto para crear una fórmula exitosa. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente cautivó, lo que realmente enganchó a millones de personas, fue la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus miradas que parecían atravesar la pantalla y llegar directamente al corazón del espectador, sus caricias, que nos hacían suspirar y soñar con el amor ideal, sus escenas románticas que parecían tan reales, tan auténticas, que era imposible no creer en su amor, en la conexión profunda que los unía. La serie contaba la historia de Sanem, una joven soñadora y llena de vida que, tras ser despedida de su trabajo, se ve envuelta en una serie de circunstancias que la llevan a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo guapo, misterioso y con un pasado que esconde secretos, que llega para revolucionar su vida y para cambiarlo todo. La trama, llena de idas y venidas, de momentos de alegría y tristeza, de giros inesperados y de personajes entrañables, nos mantuvo en vilo durante toda la temporada. Pero sin duda, la conexión palpable, la química innegable entre los protagonistas, fue el ingrediente secreto que convirtió a Erken Cikus en un éxito rotundo. La pasión, la complicidad y el entendimiento que irradiaban Can Yaman y Demet Özdemir, no solo en las escenas románticas, sino en cada momento que compartían en la pantalla, nos hicieron creer que estábamos siendo testigos de un amor verdadero, de una conexión especial que trascendía la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular muy pronto, como era de esperar. La intensa interacción entre Can y Demet, la forma en que se miraban, la forma en que se trataban y la complicidad que compartían, no pasó desapercibida para los fans. Las redes sociales, que se convirtieron en el epicentro de las especulaciones, se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto, cada abrazo, cada palabra.
Los fans, fascinados por esta posible relación, no paraban de especular, de debatir y de soñar con la idea de ver a sus ídolos convertidos en una pareja real. ¿Sería verdad? ¿Estarían realmente enamorados? ¿Había algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos? Y lo más importante, ¿quién dio el primer paso en esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, en la mayoría de los casos, eran ambiguas, lo que alimentaba aún más la curiosidad y el interés de los fans. Las primeras pistas, los primeros indicios que alimentaron los rumores, surgieron durante las grabaciones de la serie. Se decía, y los medios de comunicación se hacían eco de ello, que ambos actores pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, compartiendo comidas, paseos y actividades. La convivencia, las horas de trabajo, los momentos de descanso, todo propiciaba una conexión que, para muchos, iba más allá de lo profesional. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en capturar imágenes que alimentaban los rumores, que despertaban la curiosidad y que hacían que los fans soñaran con la posibilidad de un romance real. Fotos de ellos paseando cogidos de la mano por las calles de Estambul, compartiendo sonrisas cómplices en restaurantes y eventos, disfrutando de la compañía del otro en momentos de ocio e intimidad, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Cada imagen, cada vídeo era analizado al detalle, cada gesto, cada mirada, era interpretado como una señal de amor, como una prueba irrefutable de que entre Khan y Demet había algo más que una simple relación laboral. La expectación era máxima y la ilusión de los fans desbordante. Además de las fotos, que hablaban por sí solas, hubo una serie de gestos que no pasaron desapercibidos para nadie. Los constantes mensajes en redes sociales, las publicaciones que parecían dirigirse el uno al otro, los comentarios llenos de cariño, afecto y admiración, todo esto hacía pensar que había algo más que una simple amistad, que entre ellos existía una conexión especial, un vínculo que trascendía lo profesional y que se acercaba a la intimidad y al amor. Khan, conocido por su personalidad extrovertida, por su encanto natural y por su galantería innata, no escatimaba en piropos y halagos hacia Demet. Sus palabras, llenas de admiración y respeto, eran una constante en sus publicaciones y en sus entrevistas. Ella, por su parte, siempre correspondía con gestos de afecto, con sonrisas cómplices y con palabras llenas de gratitud y cariño. Sus reacciones, en muchas ocasiones, eran sutiles, pero no por ello menos significativas. En cada mirada, en cada gesto, se podía percibir una conexión especial, una química que para muchos era innegable. Uno de los momentos que causó mayor revuelo y que desató la euforia de los fans, fue una entrevista en la que Khan Yaman, al ser preguntado directamente sobre su relación con Demet, respondió con una sonrisa enigmática, con una mirada que parecía esconder secretos y con palabras que dejaban la puerta abierta a la especulación. No negó ni confirmó los rumores, sino que prefirió jugar con la ambigüedad, dejando a los fans con la incertidumbre y alimentando la esperanza de ver a sus ídolos juntos fuera de la pantalla. Sus palabras fueron ambiguas, pero dejaron entrever que había algo especial entre ellos, que la conexión que se veía en la pantalla podía ser real. Demet, por su parte, siempre se mostró más discreta, más reservada, pero sus ojos brillaban con una intensidad especial cada vez que mencionaba a Khan. Sus declaraciones eran más comedidas, pero en cada palabra se podía percibir el cariño y el afecto que sentía por su compañero de trabajo. Sus gestos, sus sonrisas, la forma en que respondía a las preguntas sobre Khan, todo revelaba una conexión profunda, una complicidad que trascendía lo laboral y que para muchos era la prueba definitiva de un romance oculto. Las escenas románticas de la serie, por supuesto, jugaron un papel fundamental en avivar los rumores y en alimentar la esperanza de los fans. La intensidad de sus besos, la pasión que se transmitía a través de la pantalla, la química que emanaba de cada encuentro, todo parecía indicar que entre ellos había una conexión genuina, una atracción que iba más allá de lo puramente actoral. Muchos fans se preguntaban con la respiración contenida, si esa pasión era real, si esa química era auténtica, si los sentimientos que se transmitían a través de la pantalla eran genuinos. ¿Era simplemente actuación, una habilidad impecable para interpretar el amor, o había algo más, algo que solo ellos conocían? La verdad es que era muy difícil de distinguir la realidad de la ficción. Las escenas románticas, con su intensidad, con su pasión y con su verosimilitud, eran la prueba irrefutable de que entre Khan Yaman y Demet Özdemir existía una conexión especial, una química que para muchos era la base de un romance que podía florecer fuera de la pantalla. Otro punto clave, otro momento que avivó las especulaciones y que generó un sinfín de comentarios, fue el final de la serie.
Tras el último episodio, los rumores de romance parecieron intensificarse aún más. Los fans se preguntaban si la historia de Sanemikan continuaría fuera de la pantalla, si el amor que había nacido en el set de grabación se consolidaría en la vida real. Las despedidas en las redes sociales fueron conmovedoras, llenas de nostalgia y de agradecimiento. Kan y Demet se dedicaron mensajes llenos de cariño, de admiración y de gratitud, lo que hizo pensar que su relación iba más allá de lo profesional, que entre ellos existía un vínculo especial que perduraría en el tiempo. Los mensajes de despedida, las palabras de cariño y las promesas de mantenerse en contacto alimentaron la esperanza de los fans y les hicieron creer que el amor de Sanem y Kan podría trascender la ficción. Pero, ¿qué hay de la pregunta del millón? ¿Quién dio el primer paso en esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? ¿Quién fue el primero en declarar sus sentimientos o en manifestar su interés por el otro? Bueno, esa es una pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva, que solo ellos conocen y que probablemente nunca revelarán por completo. Es muy difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos analizar, lo que sí podemos hacer, es basarnos en los gestos, en las declaraciones y en las acciones de ambos actores. En base a lo que hemos visto, escuchado y analizado, parece ser que Kan Yaman fue el que más abiertamente mostró su interés. Sus constantes halagos, sus declaraciones públicas, su forma de mirar a Demet, su forma de tratarla, todo sugería que él estaba muy interesado en ella, que sentía algo más que una simple amistad o compañerismo. Demet, por otro lado, siempre fue más reservada, más discreta, pero no por ello menos afectuosa. Sus reacciones, sus sonrisas, la forma en que respondía a los gestos de Kan, la forma en que lo miraba, todo indicaba que ella también sentía algo por él, que entre ambos existía una conexión especial, un vínculo que trascendía lo laboral. Tal vez su personalidad más discreta, su forma de ser más reservada, la llevó a ser más cautelosa, a no exponer su vida personal de la misma manera que Kan. Tal vez simplemente las circunstancias no se dieron para que ese amor, que parecía asomarse en el set de Erkencikus, se consolidara en la vida real. Con el tiempo ambos actores tomaron caminos separados, cada uno enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Kan Yaman se mudó a Italia para expandir su carrera, para trabajar en proyectos internacionales y para seguir conquistando el corazón de sus fans. Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, y demostrando su talento y su versatilidad como actriz. La distancia, la agenda de trabajo apretada, las diferentes prioridades y, quizá, el destino, hicieron que la relación, que parecía tan prometedora, no prosperara. Pero, ¿quién sabe? ¿Qué depara el futuro? ¿Quién puede asegurar lo que sucederá? Tal vez en algún momento de sus vidas se encuentren de nuevo, se crucen sus caminos y descubran que ese amor, que pareció asomarse en el set de Erkencikus, no ha desaparecido del todo, que las chispas siguen vivas y que la magia de Sanemikan todavía perdura. En definitiva, el posible romance entre Kan Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que emocionó, que cautivó y que mantuvo a millones de personas pegadas a la pantalla y a las redes sociales. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable y sus gestos, sus miradas y sus declaraciones, alimentaron los rumores de una posible relación fuera de la pantalla. Aunque nunca se confirmó oficialmente, lo cierto es que su historia nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor y nos regaló momentos inolvidables. Y ahora llegamos al final de este vídeo especial, a la conclusión de este viaje apasionante, a la despedida de este análisis detallado. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de Kan Yaman y Demet Özdemir, en la posibilidad de un romance que nos hizo vibrar el corazón. Hemos recordado los momentos más icónicos, hemos analizado los rumores, hemos especulado sobre quién dio el primer paso y hemos revivido la magia de Erkencikus. La verdad es que la historia de Sanemikan, la historia de amor que nació en la serie, seguirá viva en nuestros corazones y la magia de sus protagonistas nos seguirá inspirando, nos seguirá haciendo soñar y nos recordará que el amor, a veces, puede surgir de los lugares más inesperados. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su amor por las series turcas, por debatir, por comentar y por hacer de este canal un lugar especial. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el posible romance entre Kan y Demet? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Quién creen que fue el que dio el primer paso? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle me gusta, en compartirlo con sus amigos y en suscribirse al canal para no perderse ningún contenido, para estar al día con todas las noticias y chismes del mundo de las series turcas. Ya saben, un clic, un like y a seguir disfrutando de la magia que nos brindan estas producciones que nos hacen vibrar el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.